tardes, hermanos. Efesios 2, 8, 9 dice que por gracia sois salvos por medio de... Esa es la fe salvífica, la fe salvadora, que es un regalo de Dios, es un don de Dios, por la cual nosotros llegamos a la salvación. Pero el autor de Hebreos nos va a hablar de la fe, ya del creyente, de la fe, cómo ponemos en práctica nosotros la fe. Y quiero hacer una pregunta en esta tarde. ¿Quién tiene fe acá? Que levante la mano. ¿Quién tiene fe? Todos tienen fe. Cuando termine el texto de enseñar, voy a preguntar de nuevo, para que el Señor nos ayude. Acompáñenme a Hebreos, capítulo 11. Vamos a estar leyendo el versículo 1, estoy estudiando el versículo 1 en adelante, y el capítulo 11 es conocido como el capítulo de la fe, o el salón de la fama de la fe por algunos, donde se describen grandes actos de hombres y mujeres de fe. Una verdadera fe bíblica consiste en una obediencia confiada en la palabra de Dios, a pesar de las circunstancias en que nos encontremos. Un escritor dijo: la fe es el abandono motivado por la fe de nosotros mismos a Cristo. La fe es el abandono motivado por la fe de toda esperanza y la entrega de todo nuestro destino en las manos, qué interesante, de Dios. Es entregar, es el abandono de todo mi destino. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Es decir, Señor, aquí está mi vida. Aquí está. Una vez escuché una persona dijo: ¿quieres hacer reír a Dios? Escribe en un papelito, en una hoja, todos tus planes y entrégaselo. Lo va a tomar así y lo va a tirar a la basura. Por eso dice, el abandono total de nuestros destinos, pero no en cualquier mano. En las manos seguras de nuestro Señor. Amén. Y es ahí donde está nuestra vida, en las manos seguras de nuestro Señor. Miren lo que dice el versículo 1 de Hebreos capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Acá estoy leyendo otra versión, dice: es pues la fe la sustancia de lo que se espera y la demostración de lo que no se ve. La fe resplandece desde el interior del creyente en la respuesta humana a la fidelidad de Dios. Es donde radica nuestra confianza. La certeza es una esperanza real de que si el Señor lo ha prometido, ¿sabes qué? Va a ocurrir. Va a ocurrir, es una certeza real. La fe se manifiesta en una confianza de seguridad. En otras palabras, es la garantía de lo que se espera. Sí o sí, el Señor lo va a hacer porque Él lo ha prometido. La convicción, dice, en el original sería la comprobación de la prueba de lo que no se ve. Y la vida, nuestra vida, hermanos, se maneja y se desenvuelve en las cosas que no podemos ver. Eso es la fe. Nuestra vida se desenvuelve en las cosas que no podemos ver, y lo vamos a ver más adelante, como el autor toma diferentes ejemplos de hombres y de mujeres de fe, que ellos deambularon, caminaron antes que nosotros solamente por fe, no viendo a Dios, solamente creyendo en sus promesas. Y no creían así como a medias, sino que era una real certidumbre de lo que el Señor le había dicho, eso se iba a realizar. Entonces estos hombres y mujeres de fe dejaron atrás todo y siguieron a Dios sin saber, incluso como Abraham, a dónde iba. Y así vivieron ellos su vida. Versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, y ahí es lo que acabo de decir. ¿Quiénes son estos antiguos? Bueno, va a empezar con Abel, Abraham, Enoc, Isaac, Jacob, Israel, que sería José, Moisés, Noé. Una traducción más literal de este versículo es por su fe que los hombres de antaño recibieron testimonio. La fe demostrada por los antiguos obtuvo para ello la aprobación de parte de Dios. Y eso al final es lo que todos nosotros buscamos. ¿Qué buscamos en esta vida? La aprobación de Dios. ¿Y cómo, hermano, cómo yo obtengo la aprobación de Dios? ¿Sabes cómo es? Es tan simple como ¿dónde está mi fe? ¿Dónde está mi fe? Esa es la clave, o es el método, o es la tecla exacta donde yo y tú recibimos la aprobación de Dios. Es cómo estamos viviendo esta vida en base a nuestra fe. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituidos
el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y el autor empieza ya desde Génesis, recordemos que ya venimos hace tiempo estudiando Hebreos, y el autor constantemente está tomando diferentes aspectos de todo lo que es la teología del Antiguo Testamento, y acá se va a Génesis y nos dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Está hablando desde la creación. Es interesante, por la fe, esto es el primero de 21 palabras que vienen siguiente, que es por la fe. Abraham, por la fe. Moisés, por la fe. Enoc, etc. Este es el primero. Por la fe, dice el escritor, y sus lectores pueden entender que la creación de Dios fue un medio sobrenatural. La pregunta es, ¿cómo Moisés estuvo o pudo escribir Éxodo capítulo 1 al 3, si no estaba ahí? Explícanos. Si alguien te ha preguntado, pero ¿cómo Moisés estuvo en la creación? ¿Estuvo ahí cuando la tierra estaba desordenada y vacía? ¿Estaba Moisés ahí? ¿Por qué lo crees tú, hermano? Por fe, ¿cierto? Entonces vamos entendiendo bajo este concepto que el autor nos está llevando a que realmente, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Esto es para provecho de nuestras vidas, para que podamos tomar la vida cristiana de una forma diferente. Por eso el autor dice que ha constituido el universo. Y Génesis 1:1 lo dice claramente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay un inicio de todo. Y Moisés está escribiendo. Y Hebreos, el autor de Hebreos, en Hebreos 1, versículo 2, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. La fe es creer todo eso. Y continúa el texto del versículo 3, por la palabra de Dios. Todo fue hecho. Mire, hermano, si nosotros hablamos con una persona, tal vez sin conversa, y le hablamos del poder de la palabra de Dios, que para él, ¿qué va a ser? Va a ser locura, ¿cierto? Porque dice Pablo que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales porque se han de discernir espiritualmente y para eso es locura. Si le decimos, no, Dios creó todo solamente con su palabra. ¿Y cómo lo creó? Y es interesante porque nosotros vemos en el relato de Génesis que Dios creó todo ya maduro. ¿Te das cuenta? Ya todo lo creó, los árboles ya daban fruto. Y para nuestra mente caída, nosotros cuando hablamos de creación hablamos de una semillita que empieza a crecer. Pero Dios cuando crea todo, lo crea ya en su estado maduro. Ya todo listo para producir. Todas las montañas, las rocas con años. Parecieran que tuvieran muchos años de antigüedad. Y eso lo creó Dios, ¡pum!, en un momento. Entonces, esto solamente se puede entender ¿cómo? A través de la fe. Y Juan 1, versículo 1 al 3, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La acción. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? ¿Quién hizo todas las cosas? Según el texto. Jesús. Jesús está diciendo, Él es la acción, es el verbo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces nosotros lo entendemos solamente por fe. Volvemos al versículo 4. Por la fe y comenzamos ya, el autor de una forma muy preciosa comienza a ponerle el nombre a estos hombres y mujeres de fe. No lo deja así en el aire solamente. Y comienza con ¿cuál? ¿Cuál fue el primero? Versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelentes sacrificios que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Cuál es la única forma de que una persona se salvara en el Antiguo Testamento? Por fe. El justo, por fe vivirá. ¿Te das cuenta? Siempre ha sido por fe. Siempre la salvación es por fe. Nosotros somos justos por fe. Entonces, acá nosotros podemos ver que tenemos al primer creyente de la historia de la humanidad. No fue Adán y Eva, porque nos lo dice la Escritura. La Escritura dice que el hijo de ellos. Y mira qué interesante, hermano. ¿Dónde nació Abel? Nació en un hogar bien complicado. ¿Por qué? Porque su papá y su mamá fueron expulsados ni más ni menos que del paraíso. Su hermano era un futuro asesino. Ese era el hogar de Abel. ¿Te das cuenta, hermano? No, es que yo nací en un hogar tan duro que soy malo por eso.
Acá tenemos un ejemplo claro. Abel nació en un hogar donde sus padres fueron expulsados por el pecado del huerto y donde su hermano era un asesino. Pero el texto dice que él le ofreció más excelente sacrificio que Caín. Por la fe, el mejor sacrificio fue el de Abel, llamado justo. Abel presentó a Dios lo mejor de su ofrenda. Y la palabra mejor, cuando dice acá, es algo más grande. Eso en el literal. Entonces Abel tuvo una mejor actitud hacia Dios y por ello presentó más excelente sacrificio, y eso lo vemos en Génesis 4:4. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Dios miró el corazón de Abel y enfatizó en su ofrenda. Pero después dice que no aceptó la ofrenda de Caín. ¿Qué le daba a Caín? Lo peor. Lo peor. Y este se desanimó después debido a que su ofrenda no fue agradable a Dios. ¿Y qué tramó? Bueno, lo mato. Lo mato. Imagínate, hermano, esto habla de la depravación total del hombre. Depravación total. ¿Cuántos seres humanos había en el mundo en este tiempo? 2. Y no se soportaron entre ellos, que uno tuvo que matar al otro. Tenían todo el mundo para vivir, pero no se soportaron juntos. Uno no aguantó al otro y lo mata. ¿Qué le enseñó a Caín? ¿Qué le enseñó a matar? Y lo preparó, dijo, lo llevaré al campo, lo engañaré, y ¡pum!, lo mata. Depravación total. Nacemos así, hermano. Así nacemos tú y yo. Si el Señor no interviene, somos todos futuros asesinos. Si el Señor no interviene en la vida de nuestros hijos, hermanos, hermanas, tenemos futuros asesinos, violadores, homicidas. Porque eso es lo que somos naturalmente. Por eso, gloria a Dios, y oremos por nuestros hijos. Que el Señor haga esa obra en ellos. ¿Y cómo dice después el texto? Y muerto aún habla por ella, por su sangre. Se podría traducir: a través de la muerte todavía habla. Y el autor acá enfatiza el concepto de fe como un testimonio eterno, no de venganza por la sangre de Abel, sino un testimonio de fe. Abel es el mejor ejemplo de amar a Dios y desear obedecerle a pesar de todas las circunstancias adversas, como vimos recién. Versículo 5. Ahora viene otro personaje. Por la fe, y este sería el tercero, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En otras palabras, Enoc caminó con Dios, se puede traducir: Enoc era agradable a Dios, y eso lo vemos en el relato de Génesis 5, versículo 21. En adelante vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. ¿Saben quién fue Matusalem? ¿Quién fue? El hombre más longevo del mundo. ¿Vivió cuánto? 969 años. Imagínate. Los que acá puedan tener, no sé, 50, 60, ya dice, imagínate, a eso agrégale 900 años más de vida. No sé qué aguantaría. Pero ahí está Matusalem, el hijo de Enoc. Y versículo 22 dice: y caminó Enoc con Dios, y después ese caminó, es interesante, no es que quiere decir que él caminó. Caminó con Dios, en la Escritura se refiere a comunión, a estar apegadito a Dios. Eso es caminar con Dios, a la par de Él, siguiendo las pisadas, siendo llevado por el Espíritu Santo, guiado por Él. Por eso caminó con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos, hijas e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Qué interesante, se podría traducir: no se lo encontró más. Eso en el original, no se lo encontró más. Dios lo trasladó. Wow. El relato deja bien claro que Enoc le agradó a Dios. ¿Te das cuenta, hermano? Aquí otro personaje nosotros tenemos después que Dios escondió su cuerpo. Moisés, pero ya estaba muerto Moisés. Pero Enoc le agradó tanto a Dios que Dios dice: este yo lo guardo para mí. Hermano, ¿se puede tener comunión íntima con Dios a ese nivel? Claro que sí. Claro que sí, que Dios diga, hermano, qué lindo sería que Dios dijera de nosotros: uy, esto yo lo guardo para mí.
Cuando los que juegan fútbol, ¿a quién van a poner en la cancha? A los mejores. Al malito allá, nada. Yo lo quiero para mí. Cuando empezamos a pedir, los más buenos primero. Así, Dios, yo lo quiero para mí. ¿Te das cuenta? Esto, hermano, nos da una idea de que Dios fue agradable, Enoc fue agradable a Dios porque caminó con él, le obedeció. Qué precioso. No le gustó la muerte. Dios se lo llevó directo a su presencia. Por la fe Enoc fue llevado para no ver la muerte. Lo podemos decir de esta manera. Dios lo puso a su lado. Qué lindo. Versículo 6. Y ahora dice él como el pero, la conjunción ahí. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea primeramente que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La palabra imposible transmite la idea de que la fe es indispensable para agradar a Dios. Hermano, muchas veces nosotros oramos con dudas. Y eso todos lo hacemos. No podemos decir, no, yo, pastor, yo oro siempre y todo se me cumple porque tengo fe. No es así, no es así. Muchas veces nosotros dudamos cuando pedimos algo. Entonces esa duda, Dios no se agrada. Eso es lo que dice el texto. Si tú estás dudando en algo, estás orando, pero estás dudando, deja de orar. Para, camina, medita y vuelve. Porque dice que sin esa fe es imposible agradarle a Dios. Esa fe real y visible. Cuando oramos debemos estar conscientes de que Dios me está escuchando. Consciente. Y Él puede responder esas peticiones si están de acuerdo, lo estudiamos ahora, si están de acuerdo a su voluntad. Y el creyente debe confiar en que Dios lo puede hacer. Y después dice que es galardonador de los que le buscan. Dios no es deudor de nadie. Y Él dará la recompensa a quienes le buscan con fe. Seguro. Seguro. Versículo 7. Por la fe, y ahora venimos a otro personaje bíblico, Noé. Cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por fe, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé, ¿qué pasó con él? Le creyó a Dios. Paréntesis. ¿Cuántas veces había llovido en la tierra antes que Dios se acercara a Noé y le dijera va a caer una agüita? La gente no conocía lo que es la lluvia. ¿No había llovido? Nunca. Imagínense esta imagen. Y están en un pueblo lleno de impíos y Dios le dice a Noé, Noé, mira, prepárame una arca. Y la medida no es un barquito, es un barcazo. ¿Sabes cuánto le llevó a hacerla? 120 años. Grande. Tenían que caber elefantes dentro, jirafas, de todo. Le dice, Noé, prepárame un arca porque va a llover. Pero Noé no solamente tenía que prepararla. Noé es como Nehemías, con una manito trabajando y con la espada defendiéndose. Acá, con una manito trabajando y con su boca predicando, anunciando. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Viene un diluvio, el Señor va a eliminar esta tierra completa, arrepiéntanse. ¿Sabes cuánto tiempo predicó? 120 años. ¿Sabes cuántos convertidos tuvo? ¿Cuánta gente decidió, levantó la mano ahí y tomó una decisión por Cristo? 0. 120 años. Y nosotros nos cansamos y salimos una vez, nadie me escuchó, me voy para mi casa. Nadie me escucha. 120 años predicando. ¿Y sabes qué? No era un tiempo agradable para él. La gente que pasaba por ahí, ¿qué no le habrán dicho? Lo más fácil, lo más ridículo. ¿Qué no le habrán dicho al pobre Noé? Y Noé seguía firme. Hermano, eso es la fe. Eso es la fe. No importa si el mundo se te ríe en la cara. No importa si el mundo se burla de ti. Tú sigues predicando el Evangelio porque el Señor dijo que a través de la predicación del Evangelio viene la salvación. Tus familiares se te pueden reír en la cara. Claro. ¿A quién no se nos ha reído en la cara? Sigamos, sigamos. Y ahí tenemos a este hermano. Génesis 5,
No, estamos en versículo 7, por la fe Noé. Está en Génesis 6 ese texto. Génesis 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Cada vez que nosotros vemos, hermano, en el Antiguo Testamento que alguien es justo, es garantía de que esa persona está con el Señor. Siempre cuando vemos, fue justo, el justo. Cuando vemos así es como el creyente hoy, o el cristiano. Entonces, acá dice, Noé, el cristiano, era perfecto en sus generaciones. ¿Y qué pasó? Lo mismo. Dios caminó con Noé. ¿Te das cuenta que hay algo en común con estos hombres que Dios los quiere tener cerquita? ¿Cuál es ese común denominador entre todos ellos? Comunión. Comunión. Yo debo tener comunión con Dios. Y la maldad era tan grande que Noé recibe ese mandato. Y esa maldad la vemos en Génesis, ahí mismo, 6, versículo 5, en adelante. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente al mal. No había otra cosa en su corazón. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo, raeré, quitaré, exterminaré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Entonces la construcción del arca en tierra firme debió haber sido un acto un poco absurdo para todos los vecinos que tenía, pero en este hecho su fe fue exaltada y la incredulidad de ellos fue condenada. Por eso el texto dice, por su fe, por esa fe, Noé condenó al mundo. Por esa fe condenó al mundo. Y ningún otro profeta predicó jamás un mensaje de salvación mundial como Noé, por 120 años. Y 2 de Pedro 2:5 lo dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Por eso el texto, volvemos al 7, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y Noé se transformó en un testigo viviente de la verdad, de la Escritura. Por eso dice el texto, el justo por fe. ¿Por qué se salvó Noé? ¿Por qué se salvó? Por la fe. Por eso dice, el justo por la fe vivirá. ¿Por qué tú y yo nos vamos a la eternidad, al paraíso? ¿Por qué? Por la fe. Por la fe vamos a vivir eternamente. Por eso es tan importante la fe. Génesis 7:1, y dijo Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa al arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ahí está. La fe humilde de Noé expuso la incredulidad y maldad del mundo entero. El mundo se burló de Noé y lo puso en ridículo, pero a fin de cuentas el mundo se puso a sí mismo en ridículo. La inundación vino sobre ellos porque no creyeron en las palabras de Noé. Versículo 8. Ahora vamos a otro personaje. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham recibió 2 promesas de parte de Dios y creyó a ambas. La herencia de la tierra prometida y de que de su simiente vendrá una gran nación. Dios le da 2 promesas a Abraham. Pero lo significativo acá, hermano, ¿cuál es? ¿O qué es? Que Abraham no vio ninguna de las 2 promesas. Vivió 175 años y ciertamente él vivió solo por fe. Solo por fe. Y la fe de Abraham se ve manifiesta, ¿sabes cuándo? En el capítulo 12 de Génesis. Cuando la prontitud de él deja el hogar. Recordemos que Abraham era rico. Abraham era una persona que estaba cómoda en su hogar. Él tenía todas sus posiciones, él no necesitaba salir al desierto y ser un errante, un peregrino. Él vivía bien en Ur de los Caldeos. Pero el llamado del Señor, ¿qué hace? Él oye y obedece confiando. Obedeció al llamado divino.
para salir, el texto que dice, para salir al lugar. Tan pronto como Dios lo llamó, Abraham respondió obedientemente y se dirigió. ¿A dónde se dirigió? Dios no le dijo, mira Abraham, tú vas a salir de Ur de los Caldeos, vas a caminar 2 días en el desierto, pero luego va a llegar a una tierra que es bien bonita. Y así fue, entonces Abraham salió tranquilo porque sabía que son 3 días de camino y va a llegar. No, Abraham salió sin saber. ¿Tú lo harías? ¿Tú lo harías? Que el Señor te diga, toma tus cosas, sal, yo te voy a enviar a un lugar. Pero ni siquiera te va a decir el lugar, sino que te va a decir, camina, llévate una carpita, no sé cómo se dice aquí, una tienda. Llévate una mochilita con una tienda y cuando se te haga de noche duerme ahí y camina. ¿Pero cuánto tiempo? 175 años. Es la fe, hermano. Por eso necesitamos entender qué es la fe. La fe no es solamente decir yo creo en Dios, todo el mundo cree en Dios. La fe va de otra forma. ¿Quieres caminar al lado de Dios? Tienes que tener esta fe. Hermano, tenemos que tener esta fe para ser agradables a Dios. Porque dice Dios que sin fe es imposible que tú y yo le agrademos. Por eso necesitamos saber qué es la fe. Y salió sin saber dónde iba. Le creyó, dejó la comodidad y salió. Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Abraham año tras año colocaba su carpa en medio del desierto y así vivía. Morando, dice, en tiendas con Isaac y Jacob. Eran extranjeros. Ellos vivían y vivían armando y desarmando su tienda. ¿Te das cuenta? Ellos no se quedaron en un lugar. Ellos eran nómades. Ellos eran, como dice la Escritura, peregrinos y extranjeros. Y literalmente nosotros decimos, hermano, nosotros decimos muchas veces, somos extranjeros y peregrinos y predicamos, ¿cierto? Pero en mi casita no me muevo. Eso no es ser extranjero y peregrino. Literalmente acá está diciendo, ellos eran nómades. Ellos no tenían un lugar permanente. ¿Por qué? Porque el mundo, la tierra no era su hogar. Hermano, la tierra, el mundo es tu hogar. Si somos peregrinos extranjeros, ¿sabes qué? Nosotros espiritualmente debemos andar con una mochila y decir, este no es mi hogar, yo voy camino hacia mi patria celestial porque mi Padre me está esperando. ¿Con qué anhelo, con qué ansia debemos caminar esta vida cristiana? Ese es caminar con Dios, por fe, sabiendo que el lugar que nos espera es muchísimo mejor. Yo te pregunto, si vemos que ellos moraban en tiendas, vivían armando y desarmando carpa, yo te pregunto, hermano, a ti, ¿cuánto tiempo crees que duraría tu matrimonio si vivieras con tu familia, con carpita, con una tienda y vamos? ¿Cuánto duraría tu matrimonio? ¿Un mes? Tal vez menos, o tal vez más. ¿Te das cuenta? Porque Abraham no se fue solito. Isaac no andaban solo, andaban con su familia detrás, con sus hijos, armando y desarmando carpas. Si Dios te pidiera que te muevas constantemente por toda la tierra viviendo en tiendas solamente, siempre estar en movimiento, tus hijos cambiándolo cada mes de escuela, ¿cuánto te duraría? Por eso solo la fe y la confianza en Dios podía sostenerlos. Por eso dice, son coherederos de la misma promesa. Tanto Isaac como Jacob no vivieron para ver el cumplimiento de las promesas. Ellos eran errantes, al igual que el padre Abraham. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Te das cuenta el énfasis? Ahora está hablando ya de algo sólido. Dice una ciudad cuyo fundamento y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa es la ciudad que esperaba Abraham, con los fundamentos eternos, construida por el mismo Dios. Por la fe Abraham, aunque vivía en tienda, esperaba la ciudad eterna, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por eso Abraham no se fijaba en lo terrenal, ya que deseaba estar con Dios. ¿Dónde? En su hogar celestial. Abraham vivió por fe, no mirando la realidad del momento, sino la realidad de la tierra prometida. La fe dice, este mundo no es mi hogar. La fe dice,
Las promesas de Dios son firmes. La fe dice, la realidad no es lo que yo veo, es lo que Dios dice. Eso es la fe. Hermano, ¿cuántas veces no estamos tan ocupados en nuestros quehaceres diarios que se nos pasa la vida y se nos pasa y de repente vemos a nuestros hijos ya tan grandes? ¿Y por qué se me fue el tiempo? Estamos viejos, cansados y siempre seguimos con las mismas deudas. ¿De qué valió todo? Si al final este no es nuestro hogar. ¿Te das cuenta que estamos desperdiciando tiempo valioso, tiempo precioso para disfrutar en familia y disfrutar con el Señor? Es tan absurdo pensar que este será nuestro hogar para siempre. Es tan absurdo, hermano, pensar que y arraigarnos aquí, crear raíces en este lugar. Es tan absurdo, es como un conejo viviendo debajo de un árbol y el árbol lleno de víboras. Ahí está el conejo, seguro, este es mi hogar. No. Por eso es necesario mirar hacia arriba, donde está mi ciudad, donde está mi hogar, mi verdadero hogar. Qué descanso, qué consuelo a nuestra alma si miramos la eternidad con fe. Versículo 11. Por la fe la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. El versículo podría traducirse, por la fe también Abraham, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó. La Biblia de la América hace más énfasis, dice, fuerza para concebir, pero añade una nota al margen que se lee literalmente, para poder depositar la simiente. Entonces esta expresión se refiere al varón, no a la mujer. No es que Sara no tenía fe, recuerden que se rió. Lo que el texto está diciendo es que fue por la fe de Abraham que pudieron concebir a través de su simiente. Pero no podemos dejar de lado, sin lugar a duda, a Sara, sacarle el texto, por eso el versículo 12 dice, por lo cual también de uno, y ese casi muerto, o ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. También junto con su esposo recibió Sara la promesa, y ese ya casi muerto, no es que estaban ya los dos ahí tirados con oxígeno y nace el bebé, no, habla de edad avanzada. ¿Ah? Porque mire Romanos nos ayuda más a entender este texto, Romanos 4:19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba como muerto, o ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de su matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe fue contada por justicia. Entonces el autor le dice a Abraham, estaba casi muerto y su descendencia fue tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena en el mar. Génesis 15:5, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Versículo 13. Conforme a la fe, y ahora ya deja de nombrar autores puntualmente, sino que ahora ya hace algo general. Con esto ya vamos dando término a la idea. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Todos estos, y la pregunta es, ¿quiénes son todos estos? Y la respuesta es lo que hemos visto, Abraham, Isaac, Jacob, Sara. Conforme a la fe murieron. Y es interesante, miren lo que dice el texto, sin haber recibido lo prometido. Y tú dices, qué lamentable vida entonces. Qué triste vida, o sea, sin poder recibir aquí en esta vida, porque para nosotros humanamente y erradamente pensamos que todos debemos recibirlo en esta vida. Y no, todo es por venir. El verdadero gozo, la verdadera paz, el verdadero contentamiento no está en esta vida. Aquí es una sombra, es una figura, como dice el autor de Hebreo. Es algo que vamos a disfrutar, pero es una pincelada de lo verdaderamente real que está en el cielo. Los patriarcas siguieron siendo nómades, vivieron como extranjeros. En otras palabras, ellos no tenían derecho como ciudadanos terrenales, ya que no tenían un hogar.
Para Abraham, Isaac, Jacob, la tierra de Canaán permaneció como una tierra prometida hasta el fin de sus días, aunque ellos no la pudieron ver. Hermano, no siempre cuando pides algo al Señor en fe y confianza lo vas a poder ver con tus propios ojos. ¿Se entiende? No siempre. Tal vez vas a morir y nunca vas a ver la respuesta de tu oración. Nunca. Pero eso no debe desanimarnos ni mucho menos condicionarnos para alabar a Dios. Un ejemplo, mi mamá oraba por mí, yo siendo inconverso y ella cristiana. Y oraba, me predicaba el evangelio y yo la rechazaba, no la trataba bien. Ella se mantenía firme. El Señor se la llevó. Y al año después el Señor me salva. La pregunta es, ¿mi mamá vio mi salvación? Mi mamá oró más de 10 años por mí y no vio. Pero fiel es su Dios. Hermano, hermana, continúa. Pero ora, entrégate al Señor. Pídele por tus hijos, tus hijas, tus familiares, tu mamá. Sí, pídele. Tal vez no lo vas a ver. Tal vez el Señor te va a llevar. Pero el Señor, como dice su palabra, Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Los patriarcas no pudieron ver con sus ojos físicos las promesas de Dios, pero creyeron y le siguieron a pesar de todas las circunstancias en contra. Se mantuvieron firmes. Versículo 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Su progreso del peregrino de este mundo tenía como meta un hogar en otro lado. Canaán no era. Los creyentes debemos saber que en esta vida, acá en la tierra, es breve y transitoria y que nuestro hogar nos espera es celestial y eterno. Génesis 23, 4. Vamos a ver 3 versículos. Extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerte delante de ti. Él se consideraba extranjero y forastero. Filipenses, ya en el Nuevo Testamento. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor o al Salvador y al Señor Jesucristo. Versículo 15. Porque, o pues, si hubiese estado pensando en aquel o en aquella de donde salieron, aquella tierra, ciertamente tenían tiempo de volver. El escritor de Hebreos nos va a entender que estos patriarcas pudieron haber regresado. Abraham tenía todo el derecho, tenía la facultad, tenía el poder económico, tenía todo para volver. Él ya caminando una cierta cantidad de meses, tal vez, y viendo que no pasaba nada, él puede haber dicho fácilmente, ¿qué cosa? Yo vuelvo a Ur, ahí estoy bien, ahí tengo mi casita esperándolo, está mi alberca fresquita, puedo llegar y estar, como se dice, a gusto. Podía haber hecho. Fácilmente. Ellos, el texto dice, lo pudieron haber hecho. Pero no quisieron. No quisieron. Y hermano, así debiera ser la vida de un creyente que ha puesto los ojos en Cristo. Ya no querrá volver más a su vida antigua. No volver más. Sino que avanzará hasta la meta por amor a su Señor. Versículo 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y el contraste acá es importante, ya que nos hace pensar de dónde hemos venido. Estos patriarcas sabían que su verdadero hogar no estaba acá en la tierra. Por eso el texto dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. No, Dios se gozará en nosotros debido a la suficiencia de la obra redentora del Hijo. ¿Te das cuenta? Dios nos recibe no por nuestras obras, sino por la suficiencia en la obra de Cristo. Y qué honor, qué gozo es, como dice el texto, ser llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Y a esos hijos de Dios, Él le ha preparado una morada eterna, una ciudad que nos espera. Y todos estos padres de la fe anduvieron como extranjeros y peregrinos en esta tierra. ¿Por qué? Porque ellos tenían puesta su mirada, ¿dónde? En el cielo. ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Te das cuenta que si nuestra mirada está puesta acá en la tierra, vamos a vivir mal? Si nuestra mirada está puesta en lo eterno, ya nosotros no estamos saliendo de acá. Por eso dice el autor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y podríamos terminar acá, pero quisiera que veamos 3 versículos, con esto termino. Mire el versículo 36, estamos en Hebreo 11.
Entendiendo la idea a la cual quiero llegar de ser peregrino y extranjero. Versículos 36 y 37. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados y maltratados. La descripción completa de aquellos que estaban vestidos de pieles, soportaron la aflicción, el maltrato, mientras vagaban, caminaban por lugares diversos sin encontrar refugio y dormían en las cuevas con frío. Y todo lo soportaban porque creían en Dios y en sus promesas. ¿Te das cuenta? No sé si hemos pasado por algo de esto, no sé si hemos sido apedreados, aserrados, prisioneros, estamos en cárcel, muertos a filo de espada. Hermano, estamos muy cómodos. Y esa es la verdad de la iglesia cristiana hoy en día. Estamos muy cómodos. Versículo 38, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. El mundo, cuando dice acá, es decir, la sociedad era indigna o merecedora de ella. Y te das cuenta, qué hermosas palabras. Hermano, si el mundo te aplaude, te abraza, preocúpate. Preocúpate. Si el mundo te aplaude todo lo que hace y te abraza y te encuentra que eres la persona más cool del mundo, preocúpate. Ya que esto quiere decir dos cosas. O que estás cediendo a ellos. ¿Y cómo cedimos a ellos? No, nos reímos de sus chistes que van en contra de Dios, etc. Ya los principios cristianos ya no están. O sencillamente somos de ellos y hacemos lo que al mundo le agrada. Mire el versículo 39, terminamos con este. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Todos ellos recibieron la promesa, pero ninguno pudo ver su cumplimiento. Eso es la fe. ¿Te das cuenta que la fe no es por lo que tú vas a recibir y vas a tener en tus manos? Si yo tengo esto como Tomás, ¿se acuerdan Tomás? Le dijo, mira, si yo te toco, yo voy a creer. No, la fe no es por lo que Dios te ha dado. No es porque Dios te ha dado esto, tú tienes más fe. Y si Dios te da más fe. No, la fe es por aquello que Dios no te ha dado. ¿Lo crees? Eso es la fe. Y eso, hermano, se basa la salvación. Si yo estoy orando por la salvación de mis seres amados, hermano, tal vez yo no lo voy a ver, pero yo tengo fe y sé que Dios lo va a hacer en su momento, aunque yo no lo veo. Eso es fe. Eso es fe. Yo no voy a tener fe porque el Señor me llena de regalo y de premio y me agasaja. Yo tengo más fe porque mira cómo me ama Dios. No, según el texto dice claramente, y esto, aunque no alcanzaron buen testimonio mediante la fe, aunque alcanzaron, no recibieron lo prometido. ¿Te das cuenta? Hermano, Dios no nos ha prometido que cumplirá todo lo que le pidamos. Dios no nos ha prometido que veremos crecer a nuestros hijos. Dios no nos ha prometido que conoceremos nuestros nietos. No nos ha prometido eso. Dios no nos ha prometido que voy a envejecer al lado de mi esposo o de mi esposa. Que viviremos en nuestras casas seguros y sin enfermedad. Dios no ha prometido eso, no. Lo único que Él sí nos ha prometido es que nunca nos dejará solos y que siempre estará a nuestro lado. Y eso es suficiente. Deuteronomio 31:6, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová es tu Dios, es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Josué 1:5, nadie te pondrá a hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré. Promesas, hermano, promesas, ni te desampararé. Salmo 94:14, porque el Señor no abandonará a su pueblo, ni desamparará a su heredad. La fe es descansar en las promesas del Señor. Aunque no las veamos, aunque no podamos ver lo que le hemos pedido, seguimos adelante, sin descansar y sin bajar los brazos. Y la pregunta es, ¿tienes fe? ¿Tienes fe? Que el Señor nos aumente la fe. Porque la vida cristiana, hermanos, ¿sabes cómo se vive? La única forma es por fe. Es por fe. Nosotros vivimos por fe. El cristiano vive por fe.
Y sin esa fe, como dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque la fe es el requisito. Porque no te podemos ver, Señor. Vivimos, Señor, como dice Hebreos, sostenidos como por el invisible. Señor, ayúdanos, por favor, a creer y a sostenernos aún en aquellas cosas que no podemos entender. Aún en aquellas cosas, Señor, que estamos todavía como peregrinos, Señor, y no la hemos alcanzado. Señor, por favor, ayúdanos a caminar esta vida cristiana con fe, apegado a ti, caminando al lado tuyo, porque eso es agradable para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.